Bueno, en esta oportunidad me es grato presentar eh, a la doctora, quien va a respaldar esta investigación. Pues la doctora se llama Katia Lisset Bancocelos Vázquez. Pues es catedrática de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional Costa Rica, académica de bachillerato en Administración y Gestión de Recursos Humanos, catedrática investigadora de la EDA-UNA. Pues doctora, en esta oportunidad, con su permiso y su consentimiento, si está de acuerdo por dar inicio a esta entrevista siendo ahora 10:25, lunes 12 de junio de 2023. Si está de acuerdo, diga sí, caso contrario, no. Claro que sí, con mucho gusto. En ese sentido, vamos a dar por inicio a la entrevista semiestructurada, empezando con la primera pregunta. Según usted, ¿cómo describirías el enfoque constructivista en el contexto de aprendizaje significativo de los estudiantes? Bueno, el concepto constructivista ha evolucionado. Si lo vemos tradicionalmente, pues parecía más como la clase de jueguito, como la clase de empatía y nada más. Pero este concepto ha ido desarrollándose cada vez más, se le ha incorporado tecnología, inteligencia artificial, se le ha colocado retos. Y entonces, en estos momentos, el enfoque constructivista a nivel del aprendizaje significativo es experiencia para la vida, no para el curso, que es lo que es importante. No es el dejar el espacio para responder hacia una prueba o examen o para cumplir con una tarea, sino aprendo, hago construcción de contenido, pero eso me va a quedar a mí y me va a servir para el resto de mi vida. Ok, gracias. Según su experiencia, ¿de qué manera este enfoque constructivista contribuye a la construcción del aprendizaje significativo en modalidad blended? Bueno, el enfoque constructivista es la base y a partir de esa base, considerando sus principios metodológicos, sus diferentes estrategias, pues hemos comenzado a hacer un aprendizaje de mayor jerarquía en el entendido de que cuando estamos en la modalidad blending contamos con más recursos, contamos con más posibilidades para que todo conocimiento adquirido por parte de un aprendiente, ya no de un estudiante ni de un alumno, sino de una persona que aprende y desaprende, le permite tener criterios superiores a un modelo tradicional. Gracias. Como experto al tema, ¿qué entiende usted sobre la conceptualización de motivación en el aprendizaje en modalidad blended? Bueno, vamos a empezar por la palabra motivación, que es un compuesto. Y motivación significa motivo que me lleva a la acción. Juntos, la palabra motivación. Entonces, ¿qué motivos tengo yo para querer aprender sobre una temática, para dejarme en memoria de largo plazo y no en el corto plazo o memoria de teflón, como dicen los estudiantes, solo para el examen, sino en esa memoria de algo que me permita crecer como ser humano? Entonces, aquí es donde el concepto se vuelve más amplio. ¿Por qué? Porque ya la motivación de participar en una clase presencial o en línea es diferente. Es retarme a mí mismo como aprendiente, no a cumplir la meta del profesor o el objetivo. Y sobre todo, establecer un criterio, el criterio personal sobre temas específicos cuando estamos en esta modalidad. Gracias. Según su experiencia, ¿de qué manera la motivación en el aprendizaje contribuye a la construcción de aprendizaje significativo en modalidad blended? ¿De qué manera? Bueno, muy simple. Es la participación de todas las partes. Ya no es solamente en la persona, profesora facilitadora o profesor académico maestro que está delante y que está diciendo cómo hacer las cosas, sino que existe una reciprocidad entre el estudiantado o personas participantes y persona facilitadora.
Entonces el facilitador se coloca en un tú a tú, en un frente, en donde hacemos donde compartimos conocimientos, experiencias, pero sobre todo utilizamos algo que se llama la teoría del bucle, que es experiencia, teoría, experiencia. Entonces, reforzamos todo ese conocimiento con una serie de estrategias y recursos que tenemos, los aprendientes y los facilitadores, y además hace que se vuelva significativo porque se convierte en mi experiencia y valga la palabra personal. No es la experiencia del libro, no es la experiencia del profesor, no es la experiencia del experto invitado, es la experiencia de todos. Entre todos estamos construyendo una experiencia y hace que en la modalidad blending nos quede en esa memoria para recordar, para poder replicar o para poder superar. Gracias. Según su experiencia, conceptualizar sobre la teoría de cognición situada relacionada con el aprendizaje significativo en modalidad blended. ¿Cómo conceptualizamos? Es que aquí ya la cognición comienza a ser diferente. Ya no solamente es el llenar el modelo tradicional de la educación de cúmulo o acumulación de conocimientos, sino aplicación del conocimiento a experiencias vivenciales de cada día, en donde, perdón que voy a usar la palabra en inglés, donde hacemos match entre algo que aprendí en mi clase, en algo que vi en mi aula virtual, en algo que procesé, versus con mi experiencia, vida, llámese familia, comunidad, lugar de trabajo. Gracias. Según su experiencia, ¿de qué manera la cognición situada contribuye a la construcción del aprendizaje significativo en modalidad blended? Bueno, al tener esa experiencia que comienzo ya a respaldarme, que me comienzo a generar un autoconcepto, una autoimagen para tener un concepto mayor de autocontrol, este proceso de aprendizaje permite que cuando la persona que participa de este proceso de enseñanza se sienta fortalecida, no empoderada, porque empoderada es decir que alguien no tiene poder, es fortalecida. Los conocimientos que tengo reforzado con la tecnología, con las estrategias, con el material que otros me facilitan y que yo como aprendiente puedo también otorgarle a los demás. Entonces, la motivación, el concepto, el aprendizaje se vuelve más rico y ya es el conocimiento de todos como una comunidad y no la transmisión del conocimiento en su modelo tradicional. Gracias. ¿Cómo crees que las plataformas virtuales pueden contribuir a la construcción de un aprendizaje significativo en modalidad blended? La maravilla de las plataformas. La maravilla de las plataformas es que podemos llegar a muchas cosas que a veces la escasez de los recursos materiales, físicos, no nos permitían. Hoy día, un estudiante que está en esta modalidad y cuando le damos permiso a la administración de una de sus plataformas virtuales, se encuentran apps, se encuentran simuladores, o sea, nos traen otros recursos que se vuelven ricos en el aula virtual y que hacen que nuestra aula virtual no sea una prolongación de la pizarra. Gracias. ¿Qué características consideras que son fundamentales en una plataforma virtual para promover un aprendizaje significativo? Número uno, que la plataforma no sea un circo. O sea, que la plataforma, que cada clase esté diseñada para que el estudiante o persona aprendiente, porque no solamente son los estudiantes, también hay personas, diferentes públicos que hacen uso de las plataformas, se sientan incluidos en la plataforma. Que el manejo de la plataforma sea amigable con ese usuario final y partamos de un principio. Ese usuario final puede tener 50, 60 años, pero conocimientos de una persona de sexto grado. Entonces, aquí es donde nosotros universalizamos la educación y le permitimos a otras personas que usando esa plataforma se vuelva amigable. Y les digo, podemos traer juegos gamificados, podemos traer simuladores a la plataforma.
y que la persona se rete a sí misma. No que tenga que hacer una copia ni hacer lo de siempre, sino que cada vez sea un proceso de evolución, o lo que llamaríamos nosotros subir la grada etapa a etapa. Y eso sería entonces una innovación gradual y no incremental, pero que para un ser humano funciona de la misma manera. Gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de recursos multimedia como videos, imágenes y presentaciones en la construcción de un aprendizaje significativo? Cuando estamos en lo que nosotros llamamos el aula inversa, el aula al revés, funciona porque el estudiante ve ejemplos, le permite establecer esa presentación interactiva, le permite construir. Le pongo un ejemplo. La semana pasada mis estudiantes usaron un dron para hacer un proceso de innovación. O sea, un acceso a un dron, convertirlo en un video, llevarlo a la clase y expresarlo. Entonces, aquí el uso de todos estos recursos fortalecen. ¿Por qué? Porque nos permite generar entorno. Lo mismo cuando estamos dando formación o educación formal en un sitio donde se tienen todas las condiciones, a un sitio lejano donde no. Y cuando esa tecnología está en el entorno, las personas inmediatamente sienten la empatía por la tecnología y no la apatía por la tecnología. Gracias. ¿Qué tipos de recursos multimedia consideras más efectivos para facilitar la comprensión y retención de información en el proceso de aprendizaje? Bueno, yo no me quedo en la rigidez. Yo trabajo una prueba primero. Tengo una población que es visual, entonces le funcionan muy bien los videos. Tengo una visión, una población que es auditiva, entonces también el video con ese audio, esa explicación de más, pero fuertemente, y le puedo decir que tengo un 87% de población kinésica o kinestésica, y entonces necesitamos aprender a hacer, porque algunos son degustativos, entonces hay que masticar la materia. Y a veces la tecnología no me lo permite, entonces tenemos que usar la otra estrategia. Necesita olfatear la materia, necesita sentir la materia. Aquí es donde usamos los diferentes recursos tratando de llegar a los diferentes públicos a partir de su sistema de comunicación y sobre todo reforzando la habilidad de comunicación de las personas aprendientes. Si la persona es visual, es muy fácil. Usted pasa presentaciones y ya entendió. Más bien que si le verbalizamos, se le torna aburrido. Pero si nuestra población es auditiva, el buen discurso, ese video en audio más que en imagen. Entonces, todos los recursos son válidos dependiendo de la población con la que estemos trabajando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es saber cómo están formados nuestros públicos y usar las diferentes estrategias. No me quedo con una sola, trato de usar las diferentes, trato de vivir la experiencia, trato de tener la clase en la virtualidad, pero también en la presencial. Gracias. ¿Cómo crees que las herramientas de colaboración en línea pueden fomentar la construcción de aprendizaje significativo en modalidad blended? Bueno, si me estás hablando de los COIL, ha sido una experiencia hermosa. La he vivido con colegas entre Costa Rica, México, Costa Rica, Colombia, y los estudiantes han sido sumamente empáticos, han traído, y lo primero que hicieron fue homologar vocabulario, porque decimos que hablamos castellano en Latinoamérica, pero no es el mismo castellano. Entonces, ese aprendizaje en línea de crear diccionarios, que lo podemos hacer desde el aula virtual, usar frases que sí signifiquen lo mismo en los diferentes países, esa colaboración de te cuento desde mi desierto, te cuento desde mi montaña, te cuento desde mi ciudad que es muy pequeñita, desde mi ciudad que es una metrópoli, hace que el estudiante comience a tener un conocimiento global, que sea un aprendiente global y no un aprendiente regional. Entonces, en modalidad blending, eso hace que comiencen a ver que el universo es más grande que donde estamos. Gracias.
¿Puedes mencionar ejemplos específicos de herramientas de colaboración en línea que consideres especialmente útiles para promover la construcción de aprendizaje significativo y por qué la consideras así? Bueno, hemos trabajado desde simuladores, desde mi especialidad que soy administradora, hemos trabajado simuladores empresariales. Entonces, hemos tenido grupos, por ejemplo, desde Colombia y desde Costa Rica haciendo inversión, origen, negocios en mercados, en bolsa. Entonces, ahí la herramienta es muy específica, el simulador colabora mucho. Hemos bajado del simulador muy tecnológico a herramientas más artesanales donde los estudiantes y los colegas hemos diseñado juegos, pero con la teoría. Entonces, un ejemplo es que en algún momento hicimos, en Costa Rica se dice bingo, en otros países se dice lotería, pero la lotería de liderazgo. Hemos trabajado los memory, entonces hemos usado juegos tradicionales que están presentes en los dos países donde estamos haciendo la colaboración en línea, pero hemos homologado criterios y sobre todo la temática que queremos trabajar. ¿Qué es lo que hemos aprendido los facilitadores o profesores? Tenemos que bajar ego Gracias. y tenemos que ser más humildes en ese sentido. Ok. ¿Cómo crees que las herramientas de colaboración en línea pueden mejorar la interacción y participación de los estudiantes en el proceso de construcción de aprendizaje significativo? Se convierten en embajadores. Esa es la experiencia que tenemos y desde una de nuestras publicaciones de mediación pedagógica. El estudiante siente la responsabilidad de hacer una buena representación de su universidad, de su provincia, de su país, ante el colega del otro país, y entonces se asume con él ese reto con mayor responsabilidad y además permite que la posición sea usted y yo, no solamente yo. Entonces, ese nosotros hace que la construcción del aprendizaje sea mayor y se crean comunidades, comunidades para fortalecerse en el futuro. Entonces, no es algo de aquí y ahora, no es algo de la clase, es algo de que queremos seguirlo haciendo, es algo de que impulsan a otros que también se atrevan a hacerlo. Y entonces, estas herramientas de colaboración hacen que nuestro aprendiente tenga una visión más global y más plana de las cosas. Gracias. ¿Puedes mencionar ejemplos de herramientas de colaboración en línea que consideres efectiva para promover el aprendizaje significativo y cómo crees que impactan en la construcción de conocimiento? Bueno, entre las herramientas de colaboración en línea, trabajamos mucho el simulador y de nuestra especialidad. Sin embargo, ahora yo voy más que aprendiente, voy a simuladores de la parte de las ciencias exactas y de las ciencias naturales. Entonces, hay simuladores para las diferentes áreas, para la medicina, para la producción, para la industria, para la metalurgia, pero también para la educación, para las ciencias sociales, para el arte. Aquí tenemos ese tipo de herramientas. Herramientas que aparecen en nuestras plataformas, herramientas que las hemos llevado por ejemplo, no voy a poner mis herramientas, voy a poner el ejemplo de las herramientas que utilizan mis estudiantes. Les encanta trabajar los memory, les fascina trabajar los bingos, les encanta trabajar todo lo que son las charadas. Entonces, pero lo llevan a nivel de la especialidad. Y de pronto un estudiante me puede estar haciendo un fresco, diríamos nosotros, con una licuadora, haciendo una explicación de fórmulas químicas para hacer un batido. Y la experiencia que nos queda a los demás es que impacta el conocimiento. Esto que estoy consumiendo son estas y estas fórmulas. O cuando han estado jugando, por ejemplo, billar en línea y están hablando de algoritmos. Entonces, tenemos ese montón de elementos que si los vemos aisladamente pueden verse como diversión nada más, o como ocio, o aplicado como un modelo diseñado para la educación como algo que impacta, porque entonces ya no solamente es jugué en clase, competí en clase, sino que esta competencia me genera habilidad A, B y C. Y si las trabajo, se convierten en pericia. Y si es pericia, estoy superando el 100% de una escala de medición para pruebas empresariales.
Gracias. ¿Cuál es tu enfoque preferido al seleccionar y aplicar técnicas de enseñanza para fomentar el aprendizaje significativo en tus estudiantes? Yo hago un inventario en clase. Mi primera clase es conocer a mis estudiantes. Tengo muy claro cuál es la mediación pedagógica del curso, cuáles son los conocimientos que tienen que quedar en la memoria de largo plazo. Y a partir del inventario de recursos humanos que trabajo con el estudiantado, comienzo a diseñar, pero no diseño sola, diseño con el grupo. O sea, les hago propuestas a clase, la llevo y entonces digo, esta es mi primera propuesta, pero quiero mejora continua. Y en esta mejora continua es donde nuestro estudiante nos enseña, hace cambios. Por ejemplo, yo he llegado con las instrucciones de un uno, pero para un memory, con las instrucciones de un juego de Metrópoli, pero para una actividad ecológica. Entonces, la disrupción se da en salirme de la bolsa y sobre todo en tengo que escuchar lo que la gente me dice y a partir de lo que la población me dice, entonces crear ese aprendizaje significativo. Otras veces he llegado nula con él, solamente con materias básicas y comienzo a construir o comenzamos a construir a partir de la temática de la clase. Lo he vivido con estudiantes donde nos hemos ido a la bodega y ver qué recursos hay en bodega y comenzar. Como también he trabajado con estudiantes, en estos momentos tengo 2 estudiantes que se me están diseñando un juego que lo teníamos en papel en la virtualidad para las próximas clases. Entonces, no Gracias. es quedarme con uno, es saber cuándo, cómo y dónde y en qué entorno lo puedo aplicar. Aquí tengo unas colegas que tienen una ranita preguntona, una ranita endémica de la población, que es la que hace las preguntas disruptivas. Gracias. ¿Puedes compartir alguna experiencia en la que hayas utilizado una técnica de enseñanza específica y hayas observado cómo promovió el pensamiento reflexivo y la construcción de conocimiento en tus estudiantes? Sí, y es el Jenga, el juego de los bloques que jugamos. Yo lo uso para el área financiero contable y lo uso con reglas de origen y aplicación de fondos. Y tengo un colegio que compite contra 9 colegios más, teniendo 194 pisos en inversión. Entonces, ¿cuál es el juego? Primero lo jugamos como lo juegan todas las personas y después vamos poniendo instrucciones de proyección. Comenzamos a poner, por ejemplo, este, un, una ecuación contable. Una ecuación contable que implique un nivel de pensamiento, de creatividad, pero también de reflexión. Entonces, por ejemplo, horas extras, pagos atrasados, inversiones, ¿no? Un déficit cambiario, una devaluación de la moneda. Entonces, ahí el bloque le cambiamos y usamos cinta y marcadores y a cada bloque le vamos poniendo un nombre específico y comenzamos a hacer la prueba. Y ese hacer la prueba, muchas veces el estudiante o la estudiante me ha dicho, profe, si se me cae y no funciona, y entonces es cuando decimos, pero lo estamos aprendiendo en clase. Si se cae o no funciona, no importa, porque lo que necesitamos es que funcione cuando estés en el mercado financiero, cuando estés en el sistema bancario. Entonces, ese entrenamiento que hacemos de qué quito, cómo lo coloco, cómo leo un estado financiero en un Jenga. O lo hemos hecho no solamente en el área financiero contable. ¿Cómo hablamos de la cultura o la construcción eco-romana en un Jenga? ¿Cómo aplicamos fórmulas matemáticas? Entonces, esa parte hace que cuando cerramos la actividad de gamificación, y entonces viene el periodo que nosotros le llamamos catarsis, que no es desde la psicología, sino desde la administración, ellos comienzan a reflexionar y a decir que sí funciona, que no, y cómo entonces, cómo podemos hacerlo. Y ese cómo podemos hacerlo es donde se comienza a generar ese otro conocimiento o se valida algo que traían desde casa, teoría del bucle, esa experiencia, o de su lugar de trabajo, y que se consolida porque el grupo lo valida. Gracias.
¿Cómo defines el concepto de aprendizaje reflexivo y cómo crees que puede contribuir a la construcción de un aprendizaje significativo? Cuando la comunidad comienza a reflexionar sobre una situación que está pasando y que pueden haber posiciones de a favor y en contra, eso genera una discusión y esa discusión tiene que tener argumentos válidos. Al tener esos argumentos válidos, hacen que el aprendizaje tenga esa significancia, que no se me quede por lo que dice el libro, sino que ante estas circunstancias ocurren estos y hay diferentes opciones o alternativas de solución, que es lo que hemos hecho muchas veces con el estudio de casos, que un caso no se resuelve de manera única, sino que se resuelve de múltiples formas y que entonces es la estrategia lo que va a hacer diferente esa contribución a la hora de aprender. Puedo hacer una cosa de una forma o puedo hacer una cosa de muchas formas. Entonces es cuando nuestro estudiante nos dice, entonces puedo hacerlo de esta forma y tengo este resultado, puedo hacerlo. Entonces comienza a hacer la reflexión de cómo, cuándo, dónde y por qué o para qué esto funciona. Gracias. ¿Puedes compartir una experiencia personal en la que hayas utilizado el aprendizaje reflexivo como estrategia para fomentar la comprensión profunda y la aplicación del conocimiento por parte de los estudiantes? Hace poco, y es un artículo que va a salir próximamente, precisamente trabajamos la experiencia en el curso de reclutamiento y selección. Vimos un grupo de leyes, más de 10 leyes, de lo que significa en el caso Costa Rica, que puede hacer, que se puede hacer, que no se puede hacer en un proceso de reclutamiento. Entonces, hasta ahí vimos el marco jurídico y teníamos eso. Hicimos una reflexión sobre qué decía la ley, cómo la ley se había, cómo el pensador de la ley trató de crear una buena condición, pero luego contrarrestamos con la experiencia de personas y entonces establecimos un periodo de 7 años donde esas personas quisieron contar qué habían vivido en un proceso de una entrevista y cómo se habían alterado, cómo no se había respetado la legislación. Entonces, al final, las preguntas disruptivas eran, ¿y qué tenemos que hacer? Tenemos un marco de ley hermoso, sin embargo, en la práctica, las condiciones son otras. Y ahí es donde el estudiante comienza a generar alternativas, comienza a decir que se debería de modificar con A, B o C manera, que adicionalmente se podría modificar, entonces que se podría presentar un proyecto de ley, ya esa aplicación de conocimiento es mayor. Ya no se me quedó en el hacer de la clase, sino en cómo nosotros socialmente podríamos hacer el cambio. Y entonces, muchas de las reflexiones de los estudiantes son, cuando yo esté en este puesto, tengo que tener muy claro qué es lo que no debo de hacer. Ok. Bueno, dando por concluido satisfactoriamente esta entrevista semiestructurada, quien respaldará la investigación titulada Construcción de Aprendizaje Significativo en Model Blend en Universidad 2023. Una vez más, doctora, agradecerle por su valioso tiempo y su colaboración. Y pues yo sé que esto va a servir de parte para futuras investigaciones y va a aportar a toda la comunidad científica. Gracias, doctora. Una vez más, muchísimas gracias. Agradecerlo. Adrián, solo para cerrar, para decirle que cada acción cuenta. Y si nosotros en una universidad, en un curso, modificamos la forma de hacer y la gente siente empatía por eso, estás cumpliendo tu meta. Éxitos en tu proyecto de tesis, que te vaya muy bien y esperamos verlo muy pronto publicado. Gracias, doctora. Cuídese. Bendiciones. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Cuídese. Fin de semana. Hasta luego.